Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El viento de octubre bajaba por las lomas de Aguaverde con prisa, doblando los álamos del camino y arrancando las últimas hojas secas que todavía se aferraban a las ramas. Remedios. Castellano llegó al pueblo con el niño dormido en el hombro derecho y un bolso de lona en la mano izquierda. No llegó de madrugada, que hubiera sido más fácil pasar sin que nadie la viera. Llegó a mediodía, cuando el sol estaba alto y la plaza todavía tenía gente, y cada paso que ella daba sobre el empedrado resonaba con una claridad que no admitía disimulo. El niño se llamaba Tomás, igual que su padre. Tenía 4 años y dormía con la boca entreabierta, con una mano enredada en el cuello del abrigo de su madre, como si incluso dormido supiera que no debía soltarse. Remedios tenía 36 años ese octubre. Había enviudado en julio, cuando las fiebres se llevaron a su marido en un camino entre 2 pueblos que ya no recuerda con claridad, en algún punto de la sierra donde los arrieros se detienen a abrevar los animales. Le llegó la noticia por un compañero de ruta que traía el sombrero de Tomás en las manos y no sabía bien cómo mirarla. Ella recibió el sombrero, lo dobló despacio, lo guardó en el baúl junto a la camisa de lino que él se ponía los domingos y no dijo nada durante 3 días. En el pueblo donde vivían entonces, la familia de Tomás le hizo saber, con educación, pero sin rodeos, que la casa era de ellos y que ella tendría que buscar otro arreglo. No hubo crueldad en las palabras, simplemente no hubo lugar. Así que Remedios hizo lo que había aprendido a hacer desde niña. Recogió lo que era suyo, ató el bolso de lona con una cuerda que reforzó 2 veces porque el asa estaba gastada. Tomó al niño de la mano y se puso a caminar en dirección a Aguaverde, que era el siguiente pueblo con posada en el mapa que su marido llevaba doblado en el bolsillo de la chaqueta. La posada de Aguaverde se llamaba La Ermita, aunque no había ninguna ermita cerca. Era un edificio de piedra gris, con un portón de madera oscura y una ventana en el primer piso desde la que se podía ver la plaza y el pozo. La dueña se llamaba Candelaria. Era una mujer de 50 años, ancha de hombros, con el pelo recogido en un moño apretado y una mirada que calculaba rápido. La vio llegar desde detrás del mostrador y esperó sin moverse. Remedios entró, depositó el bolso en el suelo, acomodó al niño, que seguía dormido, apoyándolo contra la pared con cuidado, y pidió una habitación. Candelaria preguntó si venía sola. Remedios dijo que sí, que era viuda. Candelaria miró al niño, miró el bolso, miró a Remedios, y luego dijo que de acuerdo, que había un cuarto en la parte trasera, pequeño, pero limpio. Esa primera noche, Remedios pagó con las últimas monedas que le quedaban de lo que había vendido antes de salir, y durmió con el niño pegado a ella, escuchando cómo el viento seguía golpeando los postigos de la ventana. A la mañana siguiente, antes de que el niño se despertara del todo, Candelaria llamó a la puerta y le dijo que lo sentía, pero que no podía quedarse, que la posada no era lugar para mujeres solas con crío, que ya bastante tenía con los arrieros y los comerciantes que pasaban, que siempre había algún problema cuando había una mujer sola en la casa, que la gente hablaba, que ella no podía permitirse eso. Remedios escuchó todo sin interrumpir. Luego preguntó si podía desayunar el niño antes de salir. Candelaria dijo que sí. Trajeron pan y leche. El niño comió despacio, mirando la sala de la posada con ojos abiertos y curiosos, sin entender del todo lo que estaba pasando. Cuando terminaron, Remedios recogió el bolso, tomó la mano del niño y salió al frío de la mañana sin decir nada más. En la plaza, el frío de octubre
le mordió la cara. Remedios se quedó quieta un momento, mirando el empedrado mojado de rocío, y pensó. No tenía dinero para otro pueblo. No tenía dinero para nada. Tenía las manos, tenía buena letra, tenía una memoria que su madre siempre decía que era un regalo y una carga al mismo tiempo, porque uno recuerda también lo que preferiría olvidar. Al fondo de la plaza, más allá del pozo, había una casa baja con un tejado remendado en 3 partes distintas y una puerta que estaba abierta de par en par a pesar del frío. Sentada en el umbral, envuelta en un mantón negro, había una anciana que mondaba castañas con una navaja pequeña y no miraba a nadie en particular. Se llamaba Consolación, aunque en el pueblo la llamaban simplemente la Sola, porque había vivido sola desde que murió su marido hacía 20 años y no había dado señales de que eso le molestara. Remedios se acercó. Le explicó la situación en pocas palabras. Que no tenía dónde quedarse, que no le pedía un favor, sino un techo a cambio de trabajo, que lo que hiciera falta, ella lo haría. Consolación la escuchó mondando castañas sin levantar los ojos. Luego dijo que el cobertizo del fondo tenía una estufa pequeña que funcionaba y paja seca en el suelo, que si quería podía quedarse hasta que encontrara otra cosa, que ella no preguntaba y no esperaba que le contaran nada, que el único requisito era que no se dejara la puerta del cobertizo abierta de noche, porque entraba el gato de los vecinos y revolvía todo. Remedios dijo que de acuerdo. Consolación siguió mondando castañas. El cobertizo tenía techo de chapa, 3 paredes de piedra y una de madera, una estufa de hierro oxidado que necesitó media hora de paciencia para arrancar, y el olor a hierba seca y tierra que tienen los lugares donde los animales duermen en invierno. Remedios instaló al niño sobre la paja con el abrigo encima como manta, y ella empezó a limpiar con lo que encontró. Un trapo viejo, agua del pozo de la anciana, sus propias manos. Esa tarde, mientras el niño dormía otra vez, Remedios salió a recorrer el pueblo. Preguntó en 3 casas si necesitaban ayuda. En la primera, una mujer con 2 niños pequeños le dijo que no, que ya tenían bastante. En la segunda, un hombre mayor abrió la puerta, la miró de arriba abajo y la cerró sin decir nada. En la tercera, una mujer de mediana edad, que tenía las manos blancas de harina, la dejó pasar. Le preguntó si sabía lavar y coser bien. Y cuando Remedios dijo que sí, le dio un montón de ropa mojada para que tendiera y un puñado de monedas cuando terminó. Así empezaron las semanas. Remedios lavaba, cosía, ayudaba en las cocinas cuando había fiesta o enfermedad. No pedía más de lo justo, no hablaba más de lo necesario, y lo poco que ganaba lo administraba con una precisión que venía de años de llevar las cuentas de los arrieros junto a su marido. Tomás, el niño, aprendió a quedarse quieto cuando su madre trabajaba y a seguirla en silencio cuando se movía de una casa a otra por el pueblo. A veces se quedaba dormido en un rincón de cocina ajena, envuelto en el abrigo, mientras Remedios trabajaba a su lado. En el cobertizo, por las noches, cuando el niño ya dormía y la estufa crepitaba con su voz de hierro viejo, Remedios sacaba del fondo del bolso de lona el sombrero de su marido, lo ponía en las rodillas y lo miraba un rato. No lloraba. Pasaba los dedos por el ala, por el sudor endurecido de la cinta interior, por un pequeño agujero en el lado izquierdo que Tomás nunca se había molestado en remendar. Luego lo volvía a guardar y apagaba la lámpara. Fue la tabernera quien la vio primero con ojos de utilidad. Doña Encarna llevaba la taberna y el pequeño hostal de viajeros que había al otro extremo de la calle Mayor, desde que su marido murió de una caída del tejado hacía 8 años.
Era una mujer delgada, de pelo gris, cortado corto, con una manera de hablar seca y directa que a mucha gente le parecía antipática, pero que en realidad era solamente eficiencia. No malgastaba palabras en lo que se podía decir con pocas. Un día de noviembre, Encarna encontró a Remedios en la plaza ayudando a una vecina a remendar un saco de arpillera, y se quedó mirándola trabajar un momento antes de hablarle. Luego le preguntó si sabía llevar cuentas. Remedios dijo que sí. Encarna dijo que bien, que su hostal tenía un libro de registro que llevaba 3 meses atrasado y que si ella quería, podía ponerse al día a cambio de cuarto y comida para ella y el niño. No dijo por favor. No necesitaba decirlo. Remedios recogió la aguja y el hilo. Le explicó a la vecina que volvería por la tarde. Tomó la mano del niño y siguió a doña Encarna hasta el hostal. El libro de registro era un cuaderno de tapas duras, con las páginas amarillentas en los bordes y una letra pequeña y apretada que no siempre era fácil de leer. Encarna lo puso sobre la mesa del despacho. Le señaló la última entrada y dijo que quería todo en orden desde el principio del año. Luego salió y dejó a Remedios sola con el cuaderno y una taza de café que se fue enfriando mientras ella empezaba a leer. Llevaba 2 horas trabajando cuando encontró el nombre. No estaba en la parte reciente del registro. Estaba en las páginas del año anterior, en una entrada de marzo, escrita con la letra de alguien distinto, más redonda y menos cuidadosa que el resto. El nombre era Tomás Castellano, arriero, con una nota al margen que decía: entregó mercancía, paño, 40 varas, y al lado, en la columna de pagos, había una raya en blanco. Remedios se quedó quieta. El café seguía en la mesa. El niño estaba en el suelo del despacho, jugando con 2 piedras lisas que había recogido del camino esa mañana. Pasó la página. Encontró otra entrada, julio del mismo año. De nuevo el nombre de su marido. De nuevo mercancía entregada. Sal. 2 arrobas. Cuero. 7 piezas. De nuevo la columna de pagos en blanco. Y una tercera entrada, en septiembre, que decía simplemente: Castellano arriero. Saldo pendiente. A saldar próxima visita. La próxima visita nunca llegó. En julio de ese año, las fiebres se lo habían llevado en la sierra. Remedios cerró el cuaderno con cuidado. Se quedó mirando la tapa de cartón durante un momento largo. Luego lo volvió a abrir y siguió trabajando, copiando las entradas con su letra clara y ordenada, columna por columna, sin saltarse nada. Esa tarde, cuando terminó, fue a buscar a doña Encarna en la taberna. La encontró detrás del mostrador, contando las monedas del día con un orden metódico que recordaba al suyo propio. Remedios esperó a que terminara. Luego puso el cuaderno sobre el mostrador, abierto en las páginas que había marcado con un trozo de hilo, y dijo: hay 3 entradas donde mi marido entregó mercancía y no aparece el pago. Suman una cantidad considerable. Doña Encarna miró las páginas sin hablar. Las leyó despacio. Pasó de una a otra. Volvió atrás. Luego levantó los ojos y miró a Remedios con una expresión que no era exactamente sorpresa, pero tampoco era indiferencia. ¿Cuánto?, preguntó. Remedios había hecho el cálculo esa tarde. Le dijo la cifra con la misma voz tranquila con la que había dicho todo lo demás. Doña Encarna asintió una vez. Fue a la caja que guardaba bajo el mostrador y contó el dinero en silencio. Lo puso sobre el cuaderno. No lo envolvió en nada. Remedios contó los billetes, los dobló, los guardó en el bolsillo del delantal y dijo gracias. No es un favor, dijo Encarna. Es lo que era de su marido. En ese momento, desde la puerta que daba al pasillo del hostal, Candelaria, la dueña de la ermita, escuchó todo. Había entrado a buscar a Encarna para consultarle algo de los viajeros de la semana,
y se había quedado detenida en el umbral sin anunciarse. No dijo nada. Remedios la miró un segundo cuando se dio vuelta para salir, y Candelaria apartó los ojos. Esa noche, doña Encarna le dijo a Remedios que el cuarto del fondo del hostal, el que daba al huerto, estaba libre desde el mes pasado, y que si quería, podía quedarse en él de manera permanente, a cambio del trabajo con los registros y lo que hiciera falta en la cocina cuando había huéspedes. Remedios dijo que sí. Esa noche fue la última que ella y el niño durmieron en el cobertizo de Consolación. Antes de irse, Remedios limpió la estufa, dobló los trapos que había usado y dejó en el umbral una hogaza de pan que había comprado esa tarde con parte del dinero recuperado. Consolación la encontró a la mañana siguiente, la tomó sin comentarios y siguió mondando lo que tuviera que mondar ese día. Me detengo aquí un momento, porque esta parte de la historia me costó entender cuando era joven. No fue un juicio, no fue una reclamación formal, no fue ningún gesto que la gente pudiera aplaudir en la plaza. Fue una mujer que encontró un nombre en un libro, hizo un cálculo y fue a presentarlo. Y la persona que debía, pagó. Así de simple y así de difícil al mismo tiempo. Vale la pena preguntarse, ¿cuántas veces una deuda como esa queda sin cobrarse porque el que la tiene que cobrar no sabe que existe o no tiene acceso al libro donde está escrita? El invierno llegó a Aguaverde despacio ese año, como los inviernos llegan a los pueblos de las lomas cuando el otoño se niega a irse del todo. Primero fue la niebla, que bajaba de las sierras por las mañanas y se quedaba en el valle hasta el mediodía. Luego fue el frío, que empezó como una incomodidad y fue haciéndose costumbre. Y luego fue la lluvia, que duró 6 días seguidos y dejó el empedrado de la plaza tan brillante que por las tardes reflejaba el cielo como si fuera un espejo roto. Remedios aprendió el hostal de Encarna con la misma meticulosidad con que había aprendido todo lo demás en su vida. Aprendió qué viajeros pagaban al entrar y cuáles necesitaban que se les recordara al salir. Aprendió que el caño del patio perdía agua por la noche y había que cerrar la llave antes de dormir. Aprendió que la señora del tercero, que rentaba cuarto permanente, quería el café sin azúcar y la cama hecha con sábanas de lino y no de algodón. El niño Tomás se acostumbró al hostal, como los niños se acostumbran a los lugares cuando alguien les da suficiente constancia. Aprendió los nombres de los viajeros que pasaban con frecuencia, y los saludaba desde el pasillo con una seriedad que hacía reír a los hombres y enternecer a las mujeres. Tenía la costumbre de sentarse en el escalón de la entrada a primera hora de la mañana, con una manta sobre los hombros y los ojos muy abiertos, mirando la plaza como si esperara algo importante. Un viajero que pasaba 2 veces al mes, un hombre mayor que vendía telas, le preguntó una vez qué estaba esperando. El niño lo pensó un momento y dijo, «A ver si llueve». El hombre se rió. Tomás lo miró sin entender por qué era gracioso. Hay una cosa de esta historia que no se me fue de la cabeza en muchos años, y es el detalle de los registros. El libro de la posada. Esas páginas amarillentas donde alguien había escrito con letra descuidada el nombre de un arriero muerto y una deuda que nadie esperaba que se cobrara. Porque los libros de posada no son documentos legales, no tienen sello ni firma de juez, y sin embargo, dicen la verdad de una manera que a veces los documentos oficiales no pueden. La verdad estaba escrita. Solo hacía falta que alguien con suficiente paciencia y suficiente letra se sentara a leerla. Lo que esta historia me muestra, cada vez que la pienso, es que la injusticia más común no es la que se hace con ruido y con testigos. Es la que ocurre en silencio administrativo.
una columna de pago que se deja en blanco, un nombre que nadie vuelve a buscar, una deuda que se convierte en ganancia porque el acreedor ya no está para reclamarla. Eso no requiere maldad particular, requiere solamente que nadie lleve la cuenta. Remedios llevó la cuenta. El mes de enero fue el más difícil, no porque pasara nada grave, sino porque el frío se instaló con una firmeza que no cedía ni al mediodía, y el hostal estuvo casi sin viajeros durante 3 semanas seguidas. Doña Encarna reducía los gastos con una disciplina que era casi artística. Encendía el fuego solo en las habitaciones ocupadas, compraba en el mercado lo justo, reparaba antes de reemplazar. Remedios observaba ese método y reconocía en él algo familiar. La economía no como pobreza, sino como respeto por lo que uno tiene. Una tarde de enero, mientras Remedios revisaba las cuentas del mes en el despacho, el niño entró corriendo y dijo que afuera había un perro que lloraba. Salieron a ver. En el callejón lateral del hostal, encogido junto a la pared, había un perro de tamaño mediano, de color marrón, con una mancha blanca en el pecho, que temblaba con todo el cuerpo y miraba a Remedios con una expresión que no era exactamente súplica, pero se le parecía mucho. Doña Encarna, que había salido detrás de ellos, dijo que no, que de ninguna manera, que ya bastante tenían. Remedios miró al perro. El niño ya lo estaba tocando con una mano cuidadosa en el lomo, hablándole en voz baja. El perro dejó de temblar despacio, como si la voz del niño fuera una manta. Esa noche, el perro durmió en el pasillo. Encarna no dijo nada más. Al día siguiente, tampoco. A la semana, el perro tenía nombre, que fue el niño quien se lo puso. Registro, porque según él, había aparecido justo cuando su madre estaba mirando el libro grande. Doña Encarna dijo que era un nombre ridículo para un perro. El niño dijo que él también pensaba que era un nombre bueno. Encarna lo miró un momento, y por primera vez, desde que Remedios la conocía, se le dibujó en la boca algo que podía ser una sonrisa si uno era generoso con la definición. Hay quien en el pueblo dijo después que Candelaria, la dueña de la ermita, no había sabido que debía ese dinero, que fue un descuido del registro antiguo y no una intención. Yo digo que eso no cambia nada. Una deuda que uno no recuerda sigue siendo una deuda. Y una mujer que echó a la viuda de su deudor sin preguntarle siquiera cómo se llamaba su marido, merece que alguien se tome el trabajo de buscar en los libros lo que ella prefería no recordar. Lo que me pregunto, y se lo pregunto a ustedes también, ¿cuántas Remedios no tienen acceso al libro donde está escrita su justicia? ¿Cuántas saben que hay un nombre escrito, pero no saben leer, o no se atreven a abrir el cuaderno? La primavera llegó a Aguaverde sin avisar, como llegan las primaveras en los pueblos donde el invierno es largo. De pronto, una mañana, el frío cede un poco, y el día siguiente, los almendros tienen flores blancas que aparecieron de la noche a la mañana y nadie vio brotar. El niño Tomás descubrió los almendros un martes y corrió a buscar a su madre para mostrárselos. Remedios estaba en el despacho del hostal, copiando entradas en el libro nuevo que Encarna había comprado en el mercado del mes pasado, con tapas de cuero marrón y páginas de buen papel que no amarilleaban. Se levantó, siguió al niño hasta el patio trasero del hostal y se quedó mirando los almendros florecidos durante un momento que le perteneció solo a ella. Registro el perro estaba echado al pie del árbol más grande, con los ojos entrecerrados al sol, completamente ajeno a la importancia del momento. En el pueblo, la historia de Remedios y el registro de viajeros se fue sabiendo de la manera en que se saben las cosas en los pueblos pequeños, sin que nadie la cuente completa,
a través de medias frases y miradas y silencios que dicen más que las palabras. No hubo escándalo. No hubo confrontación en la plaza. Candelaria siguió llevando la ermita con la misma eficiencia de siempre, y Remedios siguió llevando los libros de doña Encarna con la misma letra clara que el día que llegó. Pero desde ese octubre, ningún arriero que pasara por Aguaverde y pernoctara en el hostal de Encarna se fue sin que Remedios le preguntara su nombre y lo anotara con fecha, nombre completo, origen y destino. Y si entregaba mercancía, quedaba escrito también qué entregó, cuándo, cuánto se le debía y cuándo se pagó. El libro nunca más tuvo columnas en blanco. Años después, cuando el niño Tomás ya era bastante mayor para entender estas cosas, le preguntó a su madre por qué guardaba el sombrero de su padre en el fondo del bolso en lugar de colgarlo en algún sitio de la habitación. Remedios pensó la respuesta un momento. Luego dijo que algunas cosas se guardan cerca no porque uno no quiera verlas, sino porque necesita saber que están ahí, que no se han ido, que siguen pesando lo que tenían que pesar. El niño lo pensó y dijo que no entendía del todo. Remedios le dijo que bien, que algún día lo entendería, y siguió con lo que estaba haciendo. Si alguna vez sintieron que alguien les debía algo que ya no iban a poder cobrar, cuéntenme en los comentarios. Los leo todos con mucho cariño, y a veces la historia de uno ayuda a entender la de otro. Eso es lo que más me importa de lo que Remedios hizo en Aguaverde ese otoño. No fue venganza, no fue una reclamación ruidosa, no fue una victoria que alguien pudiera fotografiar. Fue una mujer que se sentó con un libro viejo, leyó con cuidado lo que estaba escrito, y fue a decirle a quien correspondía: esto que está aquí es mío, y lo quiero de vuelta. Y lo recibió. Hay dignidades que no necesitan aplausos para ser reales. Hay justicia que no necesita juez para ser justa. Y hay mujeres que encuentran el camino de vuelta a sí mismas no a través de grandes gestos, sino a través de la paciencia de una noche con un cuaderno y una lámpara de aceite. Remedios. Castellano. Nos muestra que incluso cuando la vida cierra una puerta y otra más, hay maneras de seguir caminando que no requieren que nadie te abra nada. Requieren solamente que uno sepa leer lo que ya está escrito. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, déjame tu comentario. Los leeré todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo más relatos llenos de emoción, esperanza y vida. ¿Alguna vez sentiste que un lugar te eligió a ti justo cuando creías que no tenías a dónde ir?